Hoy voy a continuar con una serie que se llama Parenting 101 o Paternidad 101 y quiero dejar claro lo siguiente. Cuando hablamos de paternidad en nuestros países, ¿verdad? En Latinoamérica, hablamos de la labor del padre para ser como papá en una familia, ¿verdad? Y hablamos de maternidad como la mamá tomando acción en una familia. Yo quiero decirte que en este tema de paternidad que vamos a estar hablando, yo estoy incluyendo a los dos, tanto mamá como papá en un solo término. Así que cuando mencione la palabra paternidad, quiero que entendamos que estoy haciendo referencia tanto a mamá como a papá y nuestra labor en la familia. Así que vamos a poner mucha atención acerca de esto. No cabe duda que todos como padres, ¿verdad? Nos hemos asegurado de que nuestros hijos sepan qué es lo que se espera de ellos y hemos tratado de dejar muy claro cuáles son los límites, las obligaciones y las responsabilidades que ellos tienen como nuestros hijos, pero ¿cuántos padres, aun cuando se han dedicado, verdad, a dejar todo esto en claro, tal parece que no nos ha servido para nada? Sus hijos están más cerrados que nunca y tal parece que cada alineamiento que les has dado se ha convertido en un reto para ellos, en donde probarán que también eso lo pueden desobedecer. ¿No es frustrante cuando ves este tipo de situaciones? Llegas a un punto como papá donde dices, híjole, ya no sé qué hacer, ya traté todo, ya lo castigué, ya le quité, ya le dije reglas, no las obedece. ¿Qué está pasando? Y durante esta serie de Parenting 101 he estado enseñándoles unos principios. Y hoy quiero dejarte este principio bien claro desde el principio, valga la redundancia, para que basemos toda esta enseñanza en esta verdad. Y el principio es el siguiente: tus hijos, di conmigo, mis hijos, diga ahí conmigo, diga, mis hijos, tus hijos necesitan la ley de Dios en sus vidas. Di conmigo, mis hijos necesitan la ley de Dios en sus vidas. No, pero es muy importante, pero no podemos esperar que la ley haga lo que solo la gracia puede hacer. Levanta tu mano derecha y dile, Señor, yo sé que mis hijos necesitan de tu ley, Señor, pero ayúdame a entender que tu ley, ¿verdad? No puedo esperar que la ley haga lo que solamente la gracia puede hacer. ¿Están conmigo? Di conmigo, sí, amén, estoy contigo. Ahora, ese es el principio. Tus hijos necesitan la ley de Dios en sus vidas, pero no podemos esperar que la ley haga todo haga solo lo que la gracia puede hacer. Hay un error muy sutil, pero es fundamental en todas las familias. Hay un error que todos cometemos como padres, que es muy sutil, es muy fácil de que se nos salga de las manos, que se nos salga de la vista, que se nos salga del entendimiento, pero que es fundamental para nuestra relación para con nuestros hijos, para ejercer nuestra paternidad, para educar a nuestros hijos correctamente. Hemos dejado claro anteriormente, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha dado un llamado a ti y a mí como papás para ser una herramienta la cual le ayude a nuestros hijos a convertirse en lo que Él quiere que ellos sean. No lo que yo quiero que ellos sean, no lo que yo deseo que ellos sean, sino lo que Dios, ¿verdad?, quiere que ellos sean. Dios deseó a tus hijos, Dios deseó a mis hijos, y Él lo hizo con un propósito muy específico: que ellos se conviertan en lo que Él quiere que sean. Eso es muy importante. Hablamos de que nuestro llamado como padres, estoy haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto. Dios nos ha llamado como padres a ser embajadores. ¿Quién es un embajador? Aquella persona que habla, que piensa de acuerdo al gobierno que representa. Tú y yo como papás somos embajadores en nuestra casa y estamos formando a nuestros hijos de acuerdo a lo que Dios quiere. Para que tú y yo seamos efectivos y eficientes en crear y en formar a nuestros hijos de la manera que Dios lo desea, tenemos que entender que mis principios, que mis sueños, que mis deseos tienen que ser aquellos del reino
que represento, los deseos del reino, los principios del reino, los sueños del reino. ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? Yo no tengo la libertad de pensar por mí mismo. Un embajador no tiene la libertad de pensar por sí mismo. Él no dice, bueno, pues yo creo que mi gobierno tiene que hacer esto y por lo tanto voy a tomar esta decisión. No, un embajador dice exactamente lo que su gobierno quiere que diga. No tiene la libertad de pensar de una manera ajena al gobierno que representa. De la misma forma, si Dios nos ha llamado a ser padres, para los hijos que tenemos, Dios nos ha llamado a pensar de acuerdo a su pensamiento, a obrar de acuerdo a la manera que Él obra. Jesús lo dijo, tú piensas que mis juicios son justos, y lo son. ¿Por qué? Porque no hablo lo que yo quiero hablar y ni hago lo que yo quiero hacer, sino hago ¿qué? Hablo lo que oigo del Padre y hago lo que veo hacer al Padre. Es exactamente el mismo principio que hemos estado hablando. Dios nos ha llamado, Dios quiere hacer algo. Y también tenemos que entender que la gracia de Dios es el fundamento principal en el cual y a través del cual nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Por qué la gracia? Porque la gracia nos muestra, ¿verdad? Nos muestra nuestra inhabilidad, nos muestra, y esa inhabilidad es parte del plan de Dios, que nosotros nos demos cuenta que somos inhábiles, que somos incapaces, para que entonces nos rindamos delante de Dios y digamos, Señor, el llamado que tú me has dado es tan grande, que tengo una inhabilidad tan grande, pero ahora yo reconozco que dependo de ti. Y en su gracia, al nosotros humillarnos, ¿verdad? Dios nos da su gracia y entonces nos guía para llevar a cabo nuestro llamado. ¿Estamos claros? Ahora el tema o el punto que quiero tocar el día de hoy es acerca de la ley, es acerca de los principios, es acerca de las regulaciones, es acerca de esos barandales que levantamos alrededor de nuestros hijos como reglas, ¿verdad? Que tienen el fin de protegerles, que tienen el fin de ¿qué? De que se mantengan derechos, de que vayan por el camino correcto, que no se distraigan, que no se vayan hacia otro lado. Y esas reglas tienen que ser determinadas ¿por quién? Por Dios. ¿Están conmigo? Vamos bien, esto es muy padre. Pero el error sutil que cometemos, ¿verdad? Es que creemos, ¿verdad? Que tratamos, dice, hay un error que todos los padres llegamos a cometer cuando tratamos de educar a nuestros hijos. Y ese error es que todo padre pone su confianza en algo, en un método, el cual en su mente, ¿verdad? Les ayuda a generar, o piensan que les ayudará a generar el cambio que sus hijos necesitan tener. Tú y yo vemos la palabra de Dios, tú y yo vemos lo que Dios dice y vemos a nuestros hijos y dice, están chuecos, tienen que meterse aquí. Entonces, lógicamente queremos emplear un método el cual nos haga llevar a nuestros hijos de estar aquí a meterse al redil, de meterse al corral, ¿verdad? De entrar en el camino, en la senda, ¿verdad? En el camino perfecto de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Dependemos de un método el cual en nuestra mente nos va a ayudar a generar ese cambio en la vida de nuestros hijos. Ahora, para entonces llegar a ser lo que ellos creen que deben de ser, o en el mejor de los casos, ¿verdad? En el caso perfecto, ¿verdad? Que ellos se conviertan en lo que Dios quiere que sean. Todos los padres, ¿verdad? Todos los padres sabemos que nuestro trabajo es ser esa herramienta, ya lo dijimos, esa herramienta para transformar el carácter de nuestros hijos, de generar que en su carácter crezcan en obediencia, en respeto, en honestidad, en disciplina, etcétera, en tantas áreas que nosotros queremos que nuestros hijos crezcan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcan en obediencia, en fe, en fidelidad, ¿verdad? En tantas cosas, honestidad, en lealtad, en todas estas cosas. Es por esto que como padres buscamos depender en este método, buscamos depender de un método. ¿Se acuerdan cuando empecé esta serie? Les dije, no me pidas que te dé los 7 principios o las 7 reglas o las 7 claves para que tus hijos cambien de la noche a la mañana. No se trata de eso, se trata esta serie de aplicaciones de ir al fundamento, a los principios fundamentales que Dios nos enseña que tú y yo debemos de observar para ser padres, para entonces lograr lo que Él quiere que logremos. No se trata de claves perfectas. Claro, hay principios, hay estrategias, hay cosas que son fáciles de aplicar en tu vida, sí, pero de nada te sirve
entender estos atajos, ¿verdad? O estas claves, ¿verdad? O estas herramientas que te pueden llevar a tener una mejor relación, una mejor comunicación. Sí, son importantes y en algún momento los vamos a ver, pero tú tienes que entender el fundamento, porque sin el fundamento, todas estas cosas que tú lleves a cabo se van a derrumbar porque tu fundamento es incorrecto. Por eso hoy estamos hablando de esto. Es por eso que como padres buscamos depender de un método, ¿verdad? Quiero que me des el método para lograr esta formación en mis hijos. Es esta herramienta que usamos una y otra y otra y otra vez porque creemos que tiene el poder de cambiar a nuestros hijos. Queremos eso y hacemos esto porque tenemos la confianza que les cambiará. Pero la realidad es, ¿realmente está cambiando a tus hijos? ¿Realmente están cambiando a tus hijos? ¿Realmente hay un cambio en tus hijos? Ahora, esta herramienta que estás usando no solo será la herramienta para evaluar el cambio de tus hijos, sino que también será la herramienta a través de la cual evaluarás a tus hijos. ¿Me estoy explicando? Tú usas este método. Hay algo que tú usas para formar a tus hijos. Dices, yo voy a usar este método para que mis hijos se entiendan y cambien. Ellos están fuera del redil, los tengo que meter al redil, voy a usar este método. Y este método te va a ayudar, o tú piensas que te ayuda a determinar qué tanto tus hijos están en el redil y qué tanto no están en el redil. Pero también van a ayudar o va a determinar cómo tú, ¿verdad?, evalúes, ¿verdad?, cómo tú evalúes el cambio de tus hijos y verás tu paternidad a través de esto. Ahora vean esto. Yo quiero que nos hagamos una pregunta bien rápido. Ahí donde estás. Analiza tu paternidad. Pregúntate. Yo quiero que digas, bueno, ¿cómo me doy cuenta cuál es el método que yo uso para tratar de generar ese cambio en mis hijos? Pregúntate lo siguiente: ¿cómo evalúas si tus hijos están teniendo el cambio que deseas ver en ellos? ¿Cómo lo evalúas? Piénsalo, a ver, ¿cómo le hago yo? Bueno, pues lo evalúo si son obedientes o no son obedientes, o si sacan la basura o no sacan la basura, o si ¿qué usas? ¿Qué método usas? Número 2, ¿cuál es el método que usas para generar un cambio en tus hijos? ¿Qué es aquello que tú usas para generar un cambio en tus hijos? ¿Premios? ¿Amenazas? ¿Golpes? ¿Qué usas? ¿Verdad? Ahora que esto que estoy mencionando, golpes nunca serán correctos, nunca será la forma, ¿verdad? Pero piensa. Ahora la tercera pregunta: ¿cuál es la herramienta principal que uso para lograr estos cambios? Ahora no contestes rápidamente, analiza tu comportamiento. Yo quiero que analice las últimas 6 semanas en tu vida como padre. Analiza esas 6 semanas y pregúntate y analízalo. Analiza cuál es el sistema que estás usando, que has estado usando en estas últimas 6 semanas, que han estado súper pegaditos, súper juntitos, ¿verdad? Todo el día en su casa, todo el día conviviendo, todo el día. De repente te sacan de quicio, de repente no te sacan, de repente no los quieres ver, de repente los quieres. Todo eso, ¿qué has hecho en estas 6 semanas? La respuesta en la mayoría de los bien intencionados papás, y a lo mejor tu respuesta ahorita que lo estás viendo, es que han tratado de lograr que las reglas, la ley, logren lo que solo el poder de Dios puede lograr. Entonces tú me dices, pues José Luis, yo lo que estoy haciendo es ponerle reglas. Si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú no haces esto, entonces no te doy esto y tienes esta consecuencia. Reglas. Y la mayoría de los papás bien intencionados, aún papás cristianos que conocen a Dios, han tratado de hacerlo poniendo reglas. Ahora, ¿esto es correcto? Claro que es correcto, pero no es todo. No es parte, es parte del sistema, del proceso de Dios, pero no lo es todo. Y eso es a lo que yo quiero llegar en esta mañana, en esta tarde. Es muy importante que entendamos esta verdad, ya que esta verdad debe moldear cada una de las decisiones y estrategias que usemos para formar a nuestros hijos. Ahora quiero que medites en esto, quiero que pienses en esto. Esto es impresionante. Cuando yo estaba estudiando dije, wow, esto está grueso. Quiero que pienses en esto, quiero que escuches muy bien esto. Si la ley, pensando en el contexto bíblico, vamos a razonarlo. Acuérdense de algo muy importante. Cuando tú y yo vemos principios y verdades, ¿verdad? ¿Cómo puedes juzgar que son verdades y principios que son bíblicos o que son de Dios? Pues bueno, tienes que analizarlos, meditarlos. ¿En qué? De acuerdo al contexto, de acuerdo a toda la narrativa bíblica, de acuerdo a todo lo que la Biblia dice, para entonces concluir qué es o qué no es el contexto o el mensaje que Dios tiene
para nosotros. ¿Estás conmigo? Ahora, quiero que te preguntes esto. Si tú como papá, la forma que has estado usando para educar a tus hijos es a través de reglas, dijimos que el principio principal o el principio que vamos a estar viendo hoy es el siguiente: tus hijos necesitan la ley de Dios. Sí, tus hijos necesitan reglas, claro que sí, pero no podemos esperar que la ley logre lo que solamente la gracia puede lograr. ¿Están conmigo? Eso es muy importante. Ahora, vean esto, en este contexto que les estoy diciendo. Si la ley y las regulaciones hubieran tenido el poder de cambiar nuestra vida, vean esto. Si hubieran tenido el poder para rescatarnos de nosotros mismos, si hubieran tenido el poder para formar un nuevo corazón en nosotros, ¿verdad? Un corazón sujeto, si hubiera tenido el poder de tener un corazón humillado delante de Dios, entonces, vean esta conclusión, entonces no hubiera sido necesario que Jesús viniera con su gracia. Si la ley hubiera logrado cambiar y formar un corazón nuevo, darnos lealtad, darnos humildad, sujetarnos delante de Dios, si la ley hubiera logrado esto, entonces no hubiera sido necesario que Jesús viniera con su gracia. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Lo estamos viendo? Si la ley fuera suficiente, entonces no hubiera habido necesidad de que Jesús viniera. En el contexto bíblico, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, podemos decir que las regulaciones, las leyes, los condicionantes que les podemos dar a nuestros hijos no son suficientes. Son necesarios, pero no son suficientes. Es lo mismo con nuestros hijos. Es lo mismo con tus hijos. Si las reglas y las regulaciones tuvieran el poder de cambiar la vida de tu hijo, si tuvieran el poder de rescatarlo de sí mismo y tuvieran el poder para darle un corazón sujeto a la fe, entonces Jesús no hubiera mostrado el poder de su gracia, no hubiera venido a mostrar el poder de su gracia. ¿Están conmigo? Aquello a lo que le asignas el poder de cambiar la vida de tus hijos moldeará la forma en que llevas a cabo tu paternidad. Y este tipo de paternidad terminará formando las etapas de la vida de tus hijos. La manera en que tú reacciones va a ser pura ley, va a ser puras órdenes, va a ser puras restricciones. Esa va a ser la forma a través de la cual tú quieras meter a tu hijo al redil. Jesús vino y dijo: es que yo envié la ley porque la ley es necesaria, la ley es buena, pero no es llamada o no está diseñada para lograr un cambio profundo en la vida y en el espíritu de una persona. ¿Están conmigo? Esto es impresionante. Y este approach que tú tomes va a determinar y va a formar la manera en que tú guiarás a tus hijos y formarás a tus hijos en las áreas mundanas y no tan mundanas de tus hijos, en las áreas prácticas, pero también en las áreas espirituales. Eso es muy importante. ¿Están conmigo? ¿Lo estamos viendo? Ahora, la ley y la gracia. Tus hijos necesitan la ley de Dios. Quiero que quede bien claro esto. La ley no es mala. La ley es buena. Romanos 7, capítulo 7, versículo 7, capítulo 7 dice: ¿qué concluiremos? Pablo le está hablando a los romanos y les dice: ¿qué vamos a concluir? ¿Que la ley es pecado? ¿Y qué dice Pablo? Dice: de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. ¿Qué dice esto? La ley nos dice que es pecado. La ley nos dice que es pecado. Por ejemplo, dice Pablo: yo nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho: no codicies. Pablo está diciendo: la ley no es mala. La ley no es mala. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me hubiera dado cuenta de que es pecado. Es lo que muchas veces se los he comentado y se los he predicado, ¿verdad? Lo que nos hace romper la ley es que haya ley, ¿verdad? Si tú vas por una calle y de repente hay un letrero que dice no más de 65 millas por hora y tú vas a 70, estás rompiendo la ley. ¿Por qué? Porque había un letrero en esa calle que decía no más de 65 millas por hora, pero tú al verla dijiste: no me importa, la voy a romper. Si no hubiera habido ningún letrero, ¿verdad?, ahí, entonces hubieras dicho: bueno, no importa, yo no sé cuál es la ley, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Dios nos manda la ley para regularnos. Dios nos manda
manda la ley porque la ley es buena, porque la ley nos guarda. Dios no nos manda la ley simplemente porque no tenía nada que hacer y nos quería complicar la vida y no quería que nos divirtiéramos, ¿verdad? Con muchos hijos de nuestros hijos nos dicen, no, tú no quieres que yo me divierta, tú no me dejas jugar. No, hijito, llevas 10 horas jugando aplastado ahí en la silla, ¿verdad? Ya ni siquiera has de tener la rayita ahí, ya te la tienes que pintar, ¿verdad? Pero quiero que te vaya bien, no quiero que te quedes ciego, quiero que hagas ejercicio, quiero que te distraigas, ¿verdad? Pero ellos piensan que nuestras órdenes, la ley que les estamos implantando es mala. Dios nos dio la ley para regularnos, para protegernos. ¿Estás conmigo? Dios nos da la ley y es lo que Pablo está diciendo. No vamos a concluir que la ley es mala de ninguna manera. Gracias a la ley me doy cuenta, ¿verdad?, de lo que es el pecado. Y Pablo dice, muy padre, dice ahí, yo nunca hubiera sabido que era malo codiciar si no me hubieran dicho que no codiciara. ¿Están conmigo? Todos hemos nacido con la necesidad imperante de tener la ley de Dios en nuestras vidas. Todos, tú, papá, tu mamá y tu hijo, tú y yo, la humanidad necesita la ley de Dios. Tus hijos de la misma manera han nacido con la necesidad imperante de tener la ley de Dios en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos cuando llegamos a este mundo somos ignorantes acerca de lo que es bueno y acerca de lo que es malo, acerca de lo que es verdadero y acerca de lo que es falso, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. ¿Qué hace la ley? La ley te dice esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es digno de seguir, esto no es digno de seguir, esta es la manera en que te tienes que comportar, esta es la manera en la que no te tienes que comportar, esta es la manera en la que tú tienes que hablar, esta es la manera en la que no tienes que hablar, esto es lo que tienes que desear, esto es lo que no tienes que desear. La ley te instruye porque cuando nacemos al mundo somos ignorantes de lo bueno y somos ignorantes de lo malo, y a pesar de eso nacimos en una condición de pecadores, ¿verdad? Y el pecado, nuestra carne pecaminosa que anhela lo que es en contra del Espíritu. Entonces Dios manda su ley y te dice esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Por eso Dios nos manda la ley. El humano, tú y yo, tus hijos cuando nacen al mundo, tus bebitos, ahorita que estás cargando a tu bebito y dices, ay, que mi bebito nos rompe un plato. Sí, pero es un pecadorcito, es un pecador chiquito, ¿verdad? Tú ya eres un pecador grandote. Tus hijos son pecadorcitos y aunque estén muy lindos, no tienes que ignorar su naturaleza pecaminosa, porque todos nacemos en el pecado. Es por esto que todos, incluyendo a tus hijos y a mis hijos, necesitamos la gracia de la sabiduría que solo la ley nos puede dar. ¿Estás conmigo? Sin la ley de Dios, la humanidad no tendría ni la más remota idea acerca de cómo deberían de pensar. Ve el cambio de pensamiento que estamos viviendo en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo. Ve el cambio de pensamiento, ve el cambio en los valores. ¿Cuándo tú en la época de tus papás te imaginabas contestarle a tu papá o chuparle los dientes? ¿Sí me explico chuparle los dientes? En México chupamos los dientes, cuando te dicen algo, oye esto, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa. ¿Cuándo hubiéramos visto eso? ¿Cuándo hubiéramos tolerado eso? Tu papá te volteaba uno, te corregía, ¿verdad? Te volteaba un soplamocos, como decimos en México. Sin la ley, vean esto, la humanidad no tendría ni la más remota idea acerca de cómo deberían de pensar o qué cosas deberían de desear, cómo se supone que deberían de hablar o cómo fueron diseñados para comportarse. Mira, y esto es muy importante. Dios te diseñó. Di conmigo, Dios me diseñó. Agarra tu mano, ponla en tu cabeza y di, mira, cabezón, entiende, Dios te diseñó con un propósito muy importante. Él te hizo con un diseño. Amén, con un propósito. Así que créelo, ¿ok? Ahora, no fuimos creados para autogobernarnos. Ay, ahí está, vamos a empezar con problemas en este momento. Vamos a empezar a pisar algunos callitos, si no es que ya los hemos pisado. Agárrate, ¿estás listo? Voltea con tu vecino y dile, agárrate porque esto se va a poner bueno. Dios no te creó, en ese diseño en el cual Dios te hizo, Dios no te creó para autogobernarte, ¿verdad? Ni la humanidad, ni nuestros hijos fueron creados para autogobernarse. Esto es para ser guiados por pensamientos y deseos
independientes. Dios no te creó para guiarte con pensamientos y deseos independientes a Él, porque Él te diseñó. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios quiere que tus pensamientos sean los de Él, que tus deseos sean sus deseos? ¿Por qué Dios quiere eso? Porque es envidioso, porque no quiere que me divierta. No, porque sus pensamientos, porque sus deseos, porque sus caminos, porque su voluntad es ¿qué? Es agradable y perfecta para ti. Tú y yo pasamos toda nuestra vida tratando de sentirnos plenos, tratando de sentirnos contentos, tratando de sentirnos que hemos logrado algo. Y Dios te dice, la única forma en que tú te vas a sentir pleno es cuando tú entiendas que la plenitud se encuentra en mí, en mi manera de comportar, en la manera en que yo te llamo a que te comportes, en la manera en que yo te llamo a que desees, a que tú vivas. Ahí encontrarás la plenitud. Nuestros hijos necesitan que los guiemos. La ley hace eso. Es como cuando tú vas a jugar boliche. Has visto que ponen las barreras en el boliche, ¿verdad? Tú avientas la bola y aunque la avientes muy mal, no se sale de esas barreras. Previene que la bola se salga del lugar. Así tú y yo, Dios nos ha dado su ley para mantenernos en el camino. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Esto es muy importante. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice? Que su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, es que es lámpara a mis pies y que y lumbrera para mi camino. Si tú quieres saber cuál es tu camino, si tú quieres saber cuál es la lumbrera que alumbre tu camino, para saber hacia dónde ir, tenemos la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo, de lo cual tú y yo tenemos que echar mano. Es por esto es muy importante. Muy importante. Es por esto que en parte, di conmigo, en parte, no en su totalidad. Ya dijimos que la ley no puede lograr algo que solamente la gracia puede lograr, pero la ley tiene un propósito. Por eso te digo, es por esto, en parte, que Dios en su gracia nos dio la ley para que nuestro comportamiento fuera guiado claramente en el entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Vamos bien? Dios nos da la ley y debido a la gracia, a la sabiduría, la gracia de Dios dice, yo te voy a dar la ley para que entiendas que está bien y que está mal. Dios, a ti como padre, a ti como mamá, a mí como papá, a mi esposa como mamá, nos ha dado, ¿verdad?, esa naturaleza de buscar poner reglas. ¿Verdad? Porque todos, aunque no hay mucha gente, mis abuelos, ¿verdad? O gente, tus tatarabuelos que ni siquiera conocieron a Dios, ponían reglas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la sabiduría en su gracia, ¿verdad? En nuestra rebelión y aún en nuestra posición de seres caídos, ¿verdad? De seres imperfectos, de seres quebrantados. Sabemos que las reglas nos guardan. ¿Estás conmigo? Dios lo puso, pero no es suficiente. Ahora vean para qué fue creada la ley. Ya dijimos, la ley fue creada para poner esas barandas, esas guías, ¿verdad? Esas barreras que nos mantengan en la posición. Ahora, vamos a ver para qué más fue creada la ley. Y pongan mucha atención en esto, no se me distraigan. Ponte bien concentrado. La guianza de la ley fue creada para hacer algo más, no solamente lo que te acabo de decir. Fue creada para proteger a tus hijos de ella misma. Ah, caray, ahí todos así como que ¿cómo? O sea, pues si la ley es buena, ¿por qué necesita que la ley les enseñe a nuestros hijos a protegerse de ella misma? En el Antiguo Testamento, para que tú vivieras de una manera justa, tenías que seguir la ley. Y mucha gente creyó en el Antiguo Testamento, los judíos pensaron que la ley había sido creada como el medio de su salvación. Por eso cuando Jesús viene y empieza a predicar un evangelio de gracia y les dice ya no es a través de la ley sino a través de la gracia. Cuando Pablo predica el evangelio les dice es por gracia solamente, ¿verdad? La salvación es por gracia y solamente por gracia a través de fe y solamente en la gracia, ¿verdad? Cuando empiezan a predicar estos mensajes la gente dice no, pero Dios nos dio la ley para que nos salváramos. Entendieron incorrectamente, porque Dios no dio la ley en el Antiguo Testamento para que la gente se salvara. La ley fue dada, como se los acabo de explicar, como estos barandales, estas barreras, las cuales mantenían a su pueblo en el camino adecuado. Les decía que era bueno, que era malo, que era aceptable, que no era aceptable, cuáles deberían ser sus deseos, la manera de comportarse, la manera de obrar, la manera de caminar.
Era la forma, pero ellos malinterpretaron y dijeron, la ley va a traer un cambio en el corazón del pueblo. Y no es cierto, porque la gente podía cumplir la ley, pero su corazón estaba alejado de Dios. Jesús lo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La ley, tú puedes ser un experto cumpliendo la ley, puedes ser un experto cumpliendo los principios, las normas, puedes ser un experto obedeciendo a tu papá, pero tu corazón puede estar enaltecido y simplemente obedeces para no tener problemas, pero nunca te sujetas y nunca te humillas a tu papá y a tu mamá. ¿Estás conmigo? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué hace esto? La ley te protege de sí misma. Una persona, en el libro de Gálatas, cuando Pablo viene y les dice, ¿quién te ha engañado, Gálatas insensatos? Era porque los Gálatas habían recibido la predicación del evangelio de Pablo, que era por gracia, y de repente vienen unos judaizantes, ¿verdad? De Jerusalén, para decirles, ¿sabes qué? Sí, Jesús murió por ti, pero también tienes que cumplir la ley. Para que tú puedas ser cristiano, tienes que primero ser judío, y para ser judío te tienes que circuncidar, y si tú no te circuncidas, entonces Dios no te puede aceptar. Y Pablo se enoja y dice, ¿quién desea enseñado esas cosas? ¿Quién te ha fascinado? Insensatos Gálatas, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién les ha enseñado estas loqueras? Entonces Pablo envía esa carta y le dice, están mal, recuerden, es por gracia solamente. Y él empieza a hacer su argumento en todo el libro de Gálatas para decirte, ¿sabes qué? Es por gracia, no es por obras. ¿Por qué? Porque si ellos quisieran cumplir aunque sea una parte de la ley, la cual era la circuncisión, entonces ellos se sujetaban a toda la ley y tenían que cumplir toda la ley para entonces probar que eran justos delante de Dios y Dios les salvara. Pero sabemos tú y yo que nadie puede cumplir la ley, porque el estándar de la ley que Dios puso es muy alto. ¿Para qué? Para que entonces nos refleje, nos diga nuestra pecaminosidad, nos revele lo pecadores que somos, nos revele lo incapaces que somos de cumplir esos estándares, y entonces nos force, nos lleve a buscarle y a depender en Él para nuestra salvación. ¿A través de qué? De su gracia. ¿Qué es qué? Que Dios no nos da lo que nos merecemos. Tú y yo, al no cumplir la ley, el pueblo de Israel al no cumplir la ley, merecían morir, merecían ser quitados de la presencia de Dios. Pero, ¿verdad? Jesús viene y dice, yo voy a cumplir la ley y ahora yo te doy mi vida, dame tu vida, y a través de mí tú puedes ser llamado justo. Ahora yo te doy la gracia. Lo que tú no te mereces, que es tener una vida y una relación con mi Padre, ahora yo te la doy porque yo cumplí la ley. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hace esto? La ley tiene una función ¿de qué? Tiene una función ¿de qué? De proteger a tus hijos de sí mismos. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es mostrarle a tus hijos que no tienen lo que se necesita para vivir de acuerdo al estándar de perfección que ellos tienen. ¿Y qué hacen tus hijos? Reconocen su inhabilidad, su incapacidad, su pecaminosidad, su tendencia a gustarle el mundo, la carne, y entonces dicen, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir la ley. Entonces la ley que te dice, en tu cara te dice, no eres suficiente, no tienes lo suficiente, no tienes lo que se necesita para que tú seas acepto delante de Dios. Por lo tanto, humíllate delante de Dios para que entonces la ley no te juzgue y te halle falto. ¿Estás conmigo? Cuando tú educas a tus hijos bajo la premisa de la ley, nunca serán suficientemente buenos para hacerlo. Y tal vez toda tu vida como padre, durante todos tus años de cristiano, has basado a tus hijos, obedece lo que Dios dice, obedece lo que Dios dice, obedece lo que Dios dice. ¿Está mal? No, no está mal, pero no es suficiente. Y por eso no hemos visto el cambio en el corazón de nuestros hijos. Porque lo que cambia el corazón de nuestros hijos es su gracia. Amén. Lo que cambió tu corazón como cristiano, lo que cambió mi corazón como cristiano, fue su gracia, no la ley. Amén. ¿Están conmigo? Está impresionante. Recapitulando rapidísimo. Nuestros hijos llegan a este mundo como pecadores. Amén. Di conmigo, sí, mis hijos son unos pecadores, como yo. ¿Ok? Como yo, di conmigo, también conmigo, como yo. Por lo tanto, necesitan ser protegidos de ellos mismos, ¿verdad? Y la ley de Dios les provee esta protección. ¿Por qué? Porque la ley de Dios les provee la sabiduría, la guianza, la protección que no tendrían sin ella. Por lo tanto, la ley es buena para ellos, es buena para ellos. La ley no solo es buena para esto, la ley de Dios provee a nuestros hijos con la gracia
de la convicción. La ley te convence, ¿verdad? Te hacen decir, híjole, no juegues, si es cierto, soy de lo peor. Nuestros hijos no tendrían ni idea de que son pecadores si en necesidad de sabiduría, de perdón y de rescate. Nuestros hijos no tendrían ni idea de que son pecadores en necesidad de sabiduría, de perdón y de rescate si no tuvieran el estándar de Dios, ¿verdad? Que es la ley. La ley nos muestra esto. Lo más peligroso, vean, pongan mucha atención, papás. Lo más peligroso que nuestros hijos pueden enfrentar en sus vidas no es, ¿verdad? Es no poder ver la profundidad de la necesidad que tienen en su vida espiritual. Un hijo o una hija que no es consciente de su necesidad espiritual como pecadores rotos, destituidos de la gloria de Dios. Un hijo o una hija que no es consciente de esa necesidad espiritual siempre, escúchame muy bien, siempre rechazará el consejo, la sabiduría, la disciplina, la guianza y la corrección de sus padres. ¿Por qué? Porque no saben que lo necesitan. Se sienten tan justos, tan perfectos, tan buenos, que dicen, yo no necesito eso. Porque no se dan cuenta de su posición ignorante. Por eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos los principios, la ley de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué? Porque simplemente piensan que no lo necesitan. La ley es increíblemente buena, no solo para exponer tu comportamiento, sino también para exponer tu corazón. A través de la ley tú puedes decir si tu hijo está fuera o está dentro del redil. Y también expone su corazón, su rebeldía, su enojo. La ley de Dios es el mejor estándar para evaluar a la humanidad. Es por esto que debemos exponer a nuestros hijos a ella. Tenemos que exponer a nuestros hijos a los principios de Dios. A los principios de Dios. Un día yo estoy quiero comprarle una cosa a mi hijo, darle un regalo que a él le gusta mucho y que le va a servir mucho para su vida en el college y profesional, de lo que él se quiere dedicar. Y le dije, hijo, te voy a comprar esto. Y me dice, no me lo compres, papá. No les voy a decir qué hijo para no quemarlo. Pero me dice, no me lo compres, papá. Pero él sabe de quién estoy hablando. Dice, no me lo compres, papá. Es que no me lo merezco. Porque les contesto feo a veces y de repente soy medio mulón. Le digo, ¿medio y entero y medio? ¿Verdad? Y dice, no me lo compres. Y dije, ahí es un buen momento. Le digo, es que, hijo, no se trata de cómo eres, se trata de la gracia de lo que te quiero dar. ¿Estás conmigo? Dios quiere hacer lo mismo para con nosotros. Dios quiere hacer lo mismo para con nosotros. La ley es buena y expone tu comportamiento, te ayuda a exponer tu comportamiento y tu corazón. La ley de Dios es el mejor estándar para evaluar la humanidad. Es por eso que debemos exponer a nuestros hijos a ella. Tenemos que exponerlo. Este es el principio, hijo. Si tú te das dando cuenta que tal vez no estás viviendo como debes de vivir, está bien, pero siempre hay la gracia. La gracia es la que transforma, no la ley. Yo estoy dando cuenta y me doy cuenta de que tú rompes los principios que te he enseñado y los rompes y los rompes y los rompes. Ok, sí, pero la gracia es nueva cada día. Amén. Es lo que hizo Jesús. Ahora, tenemos que también enseñarles a nuestros hijos acerca de la debilidad de la ley, ¿verdad? Nuestros hijos deben de entender la debilidad de la ley. Si tus hijos necesitan la ley de Dios en sus vidas, es muy peligroso que como padres es muy peligroso que como padres esperemos que la ley haga diariamente. Digo conmigo, es muy peligroso que yo piense que la ley haga o que espere a que la ley haga diariamente, ¿verdad? Diariamente lo que solamente, ¿verdad? En la vida de nuestros hijos, lo que solamente la gracia puede hacer. ¿Cuál es el problema? Muchos padres, aún como cristianos, han reducido su paternidad a simplemente ser proveedores de reglas, a ser custodios, ¿verdad? Como en una prisión, y a ser jueces. Hiciste bien, hiciste mal. Ten tu recompensa, ten tu castigo. Leyes, leyes, leyes. Ha reducido la paternidad a leyes. Y ese es un gran problema. Su método de paternidad se ha convertido en ser proveedores de reglas y castigos que sus hijos obtendrán si no se comportan
de acuerdo a ellas. Wow. Si vemos el contexto bíblico y lo que Dios nos ha enseñado, Dios como nuestro Padre, esta declaración que acabo de hacer se alinea con la forma de Dios. Claro, en un tiempo, en el tiempo de la ley, en el tiempo de la dispensación de la ley, el periodo donde la ley era requerida. Pero Dios no se quedó ahí, Dios trajo un momento de gracia. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora, no malinterpretes esto. Sí, nuestros hijos necesitan reglas, pero no solamente son las reglas. Solamente las reglas no son suficientes. Como lo dijimos en el principio, si todo lo que necesitara, ¿verdad? Si todo lo que necesitaba para rescatar al mundo del pecado, si todo lo que necesitaba para rescatar al mundo del pecado era la ley, entonces Jesús no hubiera venido. Entonces Jesús, ¿para qué vino a la tierra? ¿Para qué se encarnó? ¿Para qué murió? ¿Para qué fue sepultado? ¿Para qué se levantó al tercer día? ¿Y para qué ascendió al cielo? Sí, la ley era suficiente. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús vino? Por favor, entendamos esta verdad. Es más grande. El más grande peligro que nuestros hijos se enfrentan no son los peligros que les rodean afuera en el mundo. Es la condición de su corazón en su interior, su pecaminosidad. Ese es el mayor peligro que nuestros hijos enfrentan. Y si nuestros hijos no se dan cuenta de su posición como pecadores, pueden pasar una eternidad siendo juzgados en el infierno. ¿Por qué? Porque no hubo un padre el cual mostró no solamente reglas, sino la gracia. Un padre que no le predicó el evangelio de gracia a sus hijos. ¿Para qué? Para que entonces ellos fueran confrontados con su pecaminosidad, con su inhabilidad, con su inconsistencia, con su falta de vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Si no hay nadie que los confronte esa área, ese es el mayor peligro que tiene tus hijos. Nos la pasamos viviendo, tratando de educar a nuestros hijos para que eviten los peligros del mundo, las drogas, el sexo. ¿Está bien eso? Claro que sí, está bien que ellos eviten todas esas cosas, la fornicación, la avaricia, la lujuria. Claro que es bueno que les enseñemos esas cosas, pero no te detengas ahí. Llévalos al punto en donde ellos vean que la gracia es lo que va a cambiar sus vidas. Las reglas les llevan, les confrontan, pero la gracia les restaura, les transforma, les libera, les levanta. El mayor peligro que tienen tus hijos no es los peligros que tienen en la sociedad, sino el peligro de no darse cuenta y de no entender que ellos no son capaces de lograr vivir al estándar que Dios les llama. Si no ven eso, jamás tendrán un corazón humillado, jamás podrán obtener y apreciar y abrazar la sabiduría de Dios, jamás vendrán y buscarán el consejo de Dios cuando sean jóvenes, cuando sean adultos, cuando sean padres, cuando sean viejos. No lo harán. ¿Por qué? Porque fallamos como padres en confrontarles y en guiarles y en mostrarles cómo se ve la gracia para con sus vidas. Es lo que tenemos que cambiar. Es lo que tenemos que cambiar. Recapitulando, la ley hace un trabajo excelente exponiendo el pecado de tus hijos, pero no tiene el poder para liberarlo de ese pecado. La ley no tiene el poder para liberar a tu hijo del poder con el que el pecado lo tiene sujeto. La ley no tiene la habilidad de darle a tu hijo un nuevo corazón. La ley no tiene el poder de provocar un cambio que perdure en la vida de nuestros hijos, aun cuando como padres lo deseemos tanto. La ley no puede rescatar, la ley no puede redimir, la ley no puede restaurar a nuestros hijos, aunque sea exactamente eso lo que necesiten. La ley no puede, tus reglas no pueden. Ahora que están tus hijos en tu casa, reglas. No, la gracia. Por lo tanto, si tú y yo vamos a ser la herramienta que Dios escogió para transformar la vida de nuestros hijos, vamos a necesitar algo más que solo la ley de Dios. Vamos a necesitar algo más. Y esto es si asumimos que conoces la ley de Dios. Pero si no conoces la ley de Dios y simplemente le estás poniendo a tus hijos tus leyes y tus reglas y tus formas, es aún peor. Es aún peor. Por eso como padres tenemos que conocer la palabra de Dios, entenderla, meditar en ella. David decía: en tu ley meditaré de día y de noche. ¿Cuánto tiempo has meditado en la ley de Dios? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres ser sabio para ser un padre? Lee los proverbios. Lee, instrúyete.
Si tú y yo vamos a ser la herramienta que Dios use para transformar a nuestros hijos, necesitamos otra herramienta más que solamente reglas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra caja de herramientas para educar a nuestros hijos. Necesitamos algo más. Y eso es la gracia de Dios. Entiende esto, la gracia de Dios es esencial. La gracia de Dios es esencial. Tienes que entender esto, tenemos que entender esto como padres. Escúchenlo muy bien. Pon mucha atención, por favor, pon mucha atención en lo que voy a decir. No te distraigas. ¿Te acuerdas cuando les prediqué acerca de tomar a Dios en serio? Cuando Dios te dice, escúchame porque esto es en serio, es porque te está llamando la atención a que te des cuenta de algo que es muy, 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 muy importante. Ok, de eso quiero que hoy pongas esa atención. Lo que te voy a decir es muy serio. ¿Estás listo? Di conmigo, sí. Tienes que entender esto. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que echa a perder todo. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que echa a perder todo. El pecado dentro de ti es lo que echa a perder todo. ¿Estás conmigo? El pecado dentro de nuestros hijos es lo que les hace renuentes a tu consejo y a tu sabiduría. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que les hace que estén en un constante pleito con sus hermanos. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que obstaculiza su aprendizaje en la escuela. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que les atrae a cosas incorrectas y destructivas para sus vidas. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que les hace pensar que se merecen todo, que sean demandantes, que sean materialistas y que se quejen de todo lo que les puedes proveer o no les puedes proveer. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que les hace creer que ellos son el centro del universo y que deben de tener todo lo que desean en el tiempo y en la forma en que ellos lo quieren. Millennials, entre paréntesis. El pecado dentro de nuestros hijos es lo que les lleva a decir cosas hirientes a sus padres y a sus hermanos y a los compañeros de la escuela. Es el pecado lo que hace la paternidad difícil, demandante, y hace que la paternidad sea tan cansada. El pecado que reside dentro de tus hijos. Jesús vino porque la ley nunca fue diseñada para generar cambios, para rescatarnos. Fue diseñada para mostrarnos nuestra pecaminosidad, nuestra inhabilidad de cumplir el estándar de vida de Dios, aún de hacernos caer. La ley fue parte del plan de Dios para rescatarnos, y nos acorraló para después enviar a su Hijo lleno de gracia y de verdad para darnos salvación. La gracia de Dios es la única esperanza que tenemos tanto como padres y que tienen tus hijos como hijos para ser transformados y perdonados y libertados. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios trabajando conjuntamente con la ley. Pero no puedes esperar que aplicando la ley diariamente vas a poder lograr lo que solamente la gracia puede lograr. Necesitamos predicar el evangelio a nuestros hijos. No necesitas pararte en la sala el domingo y predicar como lo estoy haciendo yo. Tienes que verlos y predicarles a través de tu vida, la manera en que reaccionas a las circunstancias, la manera que reaccionas en las pruebas, la manera que reaccionas en frente a las tormentas, la manera que reaccionas cuando no tienes carencia, la manera que reaccionas cuando alguien te ofende, cuando alguien te habla mal, la manera en que reaccionas le está predicando a tus hijos el evangelio de gracia o el evangelio de juicio. Que no existe tal cosa como evangelio de juicio. Usa cada momento de tu vida para apuntar a la gracia de Dios para sus vidas. Usa cada circunstancia para hacer que tus hijos entiendan su necesidad de la gracia de Dios. Usa cada conversación, usa la naturaleza, usa cuando les corriges, usa todos los ejemplos, cuando les compras algo, cuando comen juntos, cuando sirven a Dios. Si el plan de Dios es verdaderamente revelar su gracia, si el plan de Dios es revelar su gracia a través de mí para mis hijos, wow, entonces debemos no solo predicarles acerca de la gracia de Dios, sino debemos de vivirla. Debemos vivirla. Qué bueno que tengas leyes en tu casa, qué bueno que tengas reglas en tu casa, es bueno. Pero no te olvides de la gracia. ¿Qué es la gracia? Te lo voy a poner muy fácil. Jesús vino sabiendo que éramos faltos. Jesús vino sabiendo que no teníamos lo que se necesitaba.
para vivir de acuerdo al estándar. Dios nos creó para estar en su presencia, para estar en comunión con Él. Desechamos, menospreció la humanidad ese privilegio de estar con Dios. Adán y Eva se rebelan, dicen vamos a hacer lo contrario. Y desde ahí en adelante el pueblo de Israel, vemos la historia de la humanidad. Es un Dios tratando, es Dios nuestro Padre amado tratando de reconciliarte con Él, y nosotros corriendo hacia el otro lado. ¿Qué es la gracia? Jesús vino a pesar de ver todo eso, a pesar de ver todos los intentos que Él estaba haciendo para reconciliarte con el Padre, a pesar de que Dios hizo todos los intentos que pudo hacer para reconciliarnos con el Padre. Jesús vino, aun cuando vio que nosotros le rechazábamos, que no lo valorábamos. Jesús vino y dijo: ¿sabes qué? Yo veo lo que ellos tienen y ellos no van a poder solos. Voy a venir y voy a dar mi vida, voy a derramar mi vida para que ellos puedan ser reconciliados con el Padre. Papá, mamá, tu labor y mi labor es hacer lo que hizo Jesús, invertir nuestra vida para que la vida de nuestros hijos sea reconciliada con el Padre. Y eso solamente se logra a través de darles el ejemplo de la gracia en casa. La gracia es muy importante. Vivamos por gracia. Amén. ¿Por qué no le damos gracias al Señor en esta noche? Yo sé que fue mucho para digerir hoy. Quiero que te sientes, que lo vuelvas a escuchar. Ahí está en Facebook. Vuélvelo a escuchar, transmítelo, pásaselo a tus amigos. Vuélvelo a escuchar. Y deja que Dios te use para hacer lo que Él quiere que seas. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde tan hermosa. Señor, gracias por esta carta de amor, la cual nos corrige, la cual levanta barreras para que no nos salgamos del camino. Gracias, papá, porque me has dado la oportunidad de ser padre de 3 hermosos varones, hijos tuyos. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de tener a Luis Daniel, a Matthew, a José Luis. Gracias por habernos dado este regalo a mi esposa Adri y a mí, Señor. Gracias, papá. Pero, Señor, somos pecadores, tan pecadores como nuestros hijos. Y gracias porque tú nos has derramado tu gracia, nos has mostrado tu gracia. Gracias, Señor, porque me has dado la sabiduría para entender el consejo integral de Dios para sus vidas. Gracias, Señor, porque conozco tu palabra. Gracias, Señor, porque sé tus principios. Pero cuántas veces, Señor, aún sabiendo tus principios y aún sabiendo tu palabra, Señor, reaccionamos de acuerdo a nuestra carne, con enojo, con ira, con contienda. Señor, cuántas veces caemos del estándar que nos has dado para ser como padres. Y aún así nos sigues levantando. Y aún así, Señor, nos sigues dando paz y nos sigues dando consuelo. Yo te pido, Señor, que de la misma manera que nosotros lo hemos hecho, Señor, mi esposa y yo, que hemos encontrado tu gracia, que hemos encontrado la gracia en ti, Señor, podamos inspirar a estos padres que nos están oyendo, Señor, para que ellos entiendan que es su gracia. Que sí, Señor, es bueno que tengan reglas, es bueno que tengan principios, que les expliquen, que les muestren que es bueno eso, pero que no reduzcan su paternidad, Señor, a una serie de reglas, a una serie de principios. Que ellos echen de la mano de esa gracia que tiene el poder de transformar lo más profundo, la herida más profunda, de sanar, Señor, el corazón más lastimado. Tu gracia, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada familia, Señor, durante este tiempo, dales paz, dales consuelo, dales ánimo. Y, Señor, yo te pido, Señor, que al escuchar esta palabra, Señor, se den cuenta que vale la pena ser papás y que tengan fuerza en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Yo te pido que bendigan nuestros diezmos y ofrendas, Señor, en esta noche. Bendice el dador alegre, Señor, en el nombre de Jesús.